poesía no sirve, que es un lujo, que para qué, que para quiénes, que hacia dónde, que no nos va a salvar. La poesía no es un idioma, es nuestro lenguaje, es nuestra lupa, nuestra lente. ¿Cómo se hace un poema? ¿Se gesta y nace? ¿Se construye? ¿Se modela? Un poema no se hace solo con versos, los que a mí me marcaron son poemas que se hacen con acción, que inmortalizan una experiencia. Son poemas que derramaron más que tinta, derramaron deseo, rompieron cadenas, quebraron silencios. Poemas refugio que nos dan cobijo. Ahí es donde me encuentro, en esos poemas que me atraviesan y se quedan en mí. Esto es Hacia el Poema. La estetización de la violencia contra los oprimidos en el arte ha contribuido a naturalizarla. Crecí leyendo cómo nos invisibilizaron en la literatura, convirtiéndonos en musas mudas. Y un poco rastreando y otro poco al azar, descubrí poemas que intentan transformar la realidad a través de nombrarla. Este para mí es el caso de Decime que soy linda, un poema de Sol Fantín editado en el 2012 por Milena Cacerola. Sol es poeta, escritora y docente. Publicó varios libros y es una de las fundadoras de los slams de poesía oral en Buenos Aires. Participó de los slams en Madrid y en Barcelona. Publicó artículos sobre literatura en revistas y libros. Te quería hacer unas preguntas con respecto a este poema. Decime que soy linda. Tiene un tono irónico que no lo ablanda, no le saca el enojo. ¿Recordás el momento en que escribiste el poema? Sí, claro, por supuesto que me acuerdo. Fue entre el primer slam que organizamos en Buenos Aires y el segundo, más o menos entre mayo y junio del 2011. La verdad que fue un poema que, teniendo en cuenta que se difundió oralmente y en el under, tuvo una difusión bastante grande. O sea, fue replicado, versionado, o sea, teniendo en cuenta los alcances de que, digamos, no salió el libro hasta un año después, la tirada de todas maneras fue muy pequeña. Y aún así tuvo una gran difusión. Yo creo que esa gran difusión tiene que ver con que había algunas cosas que se dicen en ese poema que necesitaban ser dichas y ser oídas. Que poco después, algunos años después, empezó a ocupar muchísimo más la palabra, la escena. A tal punto que el poema Decime que soy linda, hoy por hoy, está un poco, te diría, viejo, un poco obsoleto en algunos de sus tonos o de sus planteos. Y esto está buenísimo que sea así, porque esto es así gracias a que los feminismos fueron tomando, y las poetas y las voces de las mujeres y fueron tomando la escena y poniendo la palabra muchísimo más ahí donde evidentemente hacía falta. Yo podría reconstruir las circunstancias personales que me llevaron a mí a escribir ese poema. Pero me parece que no hace falta, porque a la luz de lo que pasó después, digamos, con el diario del lunes, está claro que en ese poema está emergiendo algo que estaba latente, o sea, que necesitaba ser dicho por muchas de nosotras. Y con esto, de ninguna manera quiero decir que habla en mí la voz de todo. No, para nada, sino algo en lo que quiero insistir, que es que si nosotras vamos a nuestra intimidad y logramos una cierta sinceridad en esa intimidad, hay algo en esa intimidad que es colectivo y que es común. Dame flores y bombones y decime que soy linda. Dame flores y bombones y decime mi princesa que si no desaparezco. Te prometo amarte siempre sin medida. Dame flores y bombones que sin vos, mi amor, mi rey, soy menos que nada. Felicítenme. Soy un miembro honorífico de este clan desmembrado de seres humanos, subclase mujeres. La estética de este poema tiene un lenguaje más literal y recurre a la repetición de felicítenme en mayúscula, que le va sumando una intención que crece en dramatismo. ¿Tiene que ver con que en ese momento estabas trabajando en esa búsqueda de textos más oralizados? Sí, absolutamente. O sea, felicítenme o decime que soy linda no puede pensarse fuera del trabajo que estábamos haciendo con la oralidad, en varios sentidos. Por un lado, hay una transformación concreta, un trabajo concreto que tiene que ver con la prosodia, con la rítmica del poema, que tiene más que ver con el pie griego y latino, que nos llega a nuestra lengua a través del modernismo, sobre todo,
que tiene que ver con unidades rítmicas que se van repitiendo y le van dando una rítmica al poema más allá de la métrica tradicional del verso. Entonces ya la prosodia está transformada por la oralidad. Por otro lado, el lenguaje oral es mucho más enfático y repetitivo que un poema que está escrito para ser leído en una lectura silenciosa. No solamente en eso, sino que también la temática, como la oralidad presupone una recepción colectiva y comunitaria, en presencia, rara vez una desde la oralidad le dice un poema a una persona, ¿verdad? O sea, está previsto para un auditorio colectivo. Entonces eso también transforma la temática y hace que los poemas previstos para la oralidad aborden problemáticas justamente más colectivas y más sociales. Esta es la razón por la cual a veces en la poesía oral se sucumbe un poco a tonos que tienen que ver con la arenga o con el sermón, o se vuelven un poco moralizantes en un sentido que por ahí reduce la potencia poética de los textos, o también la razón por la cual a veces se dice, bueno, los poetas orales buscan el efectismo, ¿no? En una poética más cercana al estándar. La poeticidad sí viene dada porque podamos construir imágenes más abiertas y más ricas y no ligadas a un sentido moral, a una bajada de línea, ¿verdad? Pero sí es cierto que la oralidad transforma incluso las temáticas en las que trabajamos. Creo que, insisto, voy a volver una y otra vez sobre esta idea, ¿no? Que cuando una logra una imagen poética lograda, tiene que ver con la intimidad y al mismo tiempo se cruza con los intereses colectivos. Minoría nos llaman porque somos minoría en el curso hegemónico de un planeta que sigue girando en un eje vertical. Soy un miembro honorífico porque soy competitiva. Soy posesiva y soy complicada, caprichosa y bonita. ¿Cómo transformó tu escritura la experiencia de recitar en los slams? La llegada no solo al slam, sino a experiencias previas de poesía oral, cuando me conecté con redes de poetas en el under, transformó completamente mi escritura. Y lo que me atraía justamente de ese formato era que no se trataba de un escenario, ¿no? Para mí tenía que ver con compartir entre pares, con la lógica del juego, de la ronda, de la experimentación, de buscar un lugar justamente que se saliera de ese formato tan mercantilizable del arte. La verdad es que cuando el slam se fue convirtiendo cada vez más en un formato de escenario, me fui yo para no volver jamás. Porque para mí la poesía oral justamente es un lenguaje artístico que no necesita del escenario. Quizás otros sí lo necesiten, no lo sé. La poesía oral la verdad es que no lo necesita y en la medida en que se instala cada vez más esa división tajante entre el poeta y el público, esa construcción de figura que produce el escenario, a mí es algo que me incomoda un poco, me termina cansando. Se puede hacer y está buenísimo que exista, pero bueno, en lo personal para mí la potencia que tenía el slam pasaba por intervenir de otra manera. Y las tipografías que van apareciendo, las distintas tipografías que aparecen a lo largo del texto. Es súper interesante tu pregunta porque cuando yo escribí ese poema estaba pensando la puesta en texto más como un guión para el recitado que con un trabajo de espacialización en la página, en la tradición de la poesía escrita, de la poesía para la lectura silenciosa. Entonces, si bien las decisiones tomadas respecto de lo tipográfico y las espacializaciones para una lectura silenciosa construyen sentido, yo lo pensé más bien como si fuesen señales en un texto que está previsto para ser oralizado. Entonces, por ahí esas mayúsculas tienen que ver con eso, con darle alguna señal a la persona que la va a oralizar, que lo va a leer en voz alta, de destacarlo de alguna manera, ¿no? Uso carteras llenas de cosas, doy 1000 vueltas cuando hay que salir y rompo las pelotas. Aprobé siendo nena los exámenes de decir siempre que sí, siempre que sí, siempre que sí. Hasta envenenar la sangre de rencores, no importa la sangre. Nos cae, nos sobra, nos cae materia primigenia de nuestro congénito llorar sin motivo. Y esto hace la diferencia biológicamente. La sangre nos cae. Hay una preocupación ética y política en tu obra en general. Puntualmente en este poema,
¿Reconoces influencia de poetas de la segunda ola o de algunas poetas feministas contemporáneas? Mira, no, para nada. De hecho, bueno, yo estudié letras en la UBA y no había leído prácticamente poetas mujeres, mucho menos teóricas del feminismo, para la época en la que escribí Decime que soy linda. Tenía una amiga muy culta y muy feminista que me informaba y me educaba un poco, pero de manera bastante inorgánica. Y creo que justamente ese cruce entre lo ético y lo político del que vos hablás viene dado por cuestionar esa división taxativa entre lo que es el individuo y el colectivo, que el feminismo o los feminismos justamente vienen a cuestionar con la idea de que lo personal es político. Me parece que la política, tal como fue pensada hasta ahora, no sé, es un poco grande decir esto, pero son hipótesis, son ensayos, son reflexiones que voy haciendo. Creo que en esa división tajante entre individuo y colectividad fue muy útil a la modernidad esa división, pero bueno, quedan en el camino un montón de problemas que no se pueden pensar a partir de esa división tajante. De hecho, en el encuentro de mujeres, por ejemplo, ver que hay un taller donde se está hablando de economía política y al lado hay un taller donde se está hablando de relaciones afectivas, los dos con la misma seriedad, eso es lo que me parece que hace a una potencia justamente ética y política al mismo tiempo. Y me parece que ahí es donde el poema puede venir a aportar un montón, ¿no? Y donde no se trata, insisto, de hacer una bajada moral, o sea, de convertir el poema en una mera comunicación de, no sé, de lo que está bien y de lo que está mal, en dar unas instrucciones sobre cómo hay que comportarse. Me parece que la poeticidad del poema viene dada justamente por hablar no solamente de lo que se sabe, sino también de lo que no se sabe, por hablar no solamente de cómo es el mundo, sino también de todas las maneras infinitas en las que el mundo podría ser. Y me parece que eso es lo más difícil. Biológicamente no tenemos de qué preocuparnos, porque en caso de catástrofe van primero en los botes mujeres, ancianos y niños. Mujeres, ancianos y niños. La ventaja con nosotras es que no hay que comprendernos, solo amarnos. Felicítenme. Competitiva, complicada y chiquitita como un ángel precioso, con la furia enterrada por dentro porque nunca los gritos salen nítidos. Siempre los gritos salen fuera de tiempo y por eso se escuchan igual que agudos chirridos y aturden. Son gritos de histéricas. Porque vienen de una voz aplastada, de una voz mutilada. De una voz congelada en el fondo de unos cuerpos de nácar, con las uñas pintadas, maquillado el insomnio y las hondas pestañas enroscadas. En una entrevista me acuerdo que vos dijiste que no se trataba o la intención no tenía que ser visibilizar a las escritoras a lo largo de la historia, sino de mostrar su ausencia. Y a mí me quedó mucho eso, me pareció muy, muy acertado. Quería más impacto, mostrar ese vacío. Quería preguntarte cómo lo ves ahora con todo esto post-2015 en la literatura. Y yo te puedo hablar en principio de mí. A mí me cambió muchísimo. Cambió mi biblioteca, cambiaron mis maneras de leer. Escritores, por ejemplo, había un poema que a mí me gustaba mucho, que me sigue gustando mucho, de Miguel Hernández, que se llama Los cobardes. Es una arenga que escribe Miguel Hernández en el contexto de la Guerra de España, en el frente, para leer en el frente. Muy conmovedor, muy bien escrito. Bueno. Pero claro, desde una lógica patriarcal. Y yo volver a leer ese poema y descubrir que eso con lo que yo me había emocionado tanto también está lleno de problemas, wow, es una contradicción súper interesante. Yo sigo sin renunciar, por ejemplo, a ese poema en particular, ¿no? Pero ya lo estoy leyendo de otra manera. Sí, nosotras, las reinas, las perras, las putas, las que siempre enroscadas igual que la víbora gris del Edén que expulsó al pobre hombre de su paraíso. No sabemos decir lo que falta, no sabemos decir lo que sobra. No sabemos decir cuándo basta. No sabemos arder con el fuego claro y recto que sube a los cielos. Nosotras somos tierra y la tierra es pisada.
Para nosotras las palabras son muy importantes, somos testigos de cómo se transforma permanentemente el lenguaje. Al mismo tiempo esto pasa en una sociedad donde solo se comparten imágenes, casi sin diálogo, sin palabras. ¿Cómo ves el futuro de la literatura y del pensamiento crítico en la literatura en este contexto? Es que de ninguna manera me parece que la preeminencia que tiene el lenguaje en la experiencia del mundo que tenemos como especie, te diría, pueda disminuir, no pueda ser ni siquiera rozada por los cambios en cuanto al soporte o a los modos de circulación de la palabra. Todas las imágenes que se comparten, perdón por este gesto, también pienso que la tardomodernidad es la época de las comillas. Estas imágenes que se comparten de manera virtual en realidad dependen de una tecnología que está absolutamente ligada al lenguaje escrito. Digamos, forma parte de culturas escritas, que no solamente son escritas, sino que además son tipográficas y digitales. O sea, no hay un retroceso de la preeminencia del lenguaje, no puede haberlo. Sí es cierto, cuando se introdujo la escritura como tecnología, cuando se masificó la escritura como tecnología, ya a partir de la modernidad y más con la sociedad industrial, por supuesto que cambió nuestra forma de relacionarnos con el lenguaje, con el mundo y con nuestras propias ideas. Pero no se puede decir que la experiencia con el lenguaje haya dejado de ser fundamental a lo largo de la historia. Eso no me parece que vaya a suceder. No me parece que haya que tenerle ningún tipo de miedo, porque a los cambios me refiero, porque no creo que se pierda nada. Lo que sí creo que hay, quizá me animo a aventurar como transformación en el campo de la literatura, es un cambio con respecto a la idea de ficción, al modo de entender la ficción, o sea, al tipo de relación que establece la literatura con la verdad. Eso sí me parece que se está transformando y por supuesto transforma también los géneros tradicionales que siempre están en movimiento. Pero me parece que esos cambios son nutritivos e interesantes y me parece que eso sí puede llegar a ser trascendente, digamos, porque transforma el orden de los discursos y las relaciones que establecemos entre lenguaje y realidad, o referencialidad, podemos decir también. Y en relación al pensamiento crítico en la literatura, sí pienso con Beatriz Arlo que la literatura es un modo particular de imaginar y que es muy importante justamente lo que ya dije varias veces, no reducir la literatura a un mensaje aleccionador. Me acuerdo en una entrevista que le hacen a Samantha Schweblin, ella dice en un momento que elige historias que la inquietan pero que no termina de entender. Y ahí me parece que hay una clave, porque me parece que la literatura nos permite no solamente hablar de lo que sabemos, sino también hablar de lo que no sabemos, preservando el misterio. O como dice Borges en un ensayo, que dice que el hecho estético es la inminencia de una revelación que no se produce. No hablar de lo que no se sabe en el sentido de chamullar, de la conversación, sí. Esas cosas, no, sino en el sentido de preservar el misterio en las palabras, ejerciendo el lenguaje. Rosada la pollerita, rosada la cartuchera. Rosa, fucsia, rosa o eventualmente lila, pero nunca celeste, salvo que tenga florcitas. O moños o corazones. Y ahora digan, otra vez estas locas, otra vez pataleando, pero bien que les gusta que las dejen subir en el bondi, que les maten bichitos, que les cambien cueritos. Bien que les gusta que las dejen así sujetándoles los bracitos de araña. Si tuvieras que elegir un poema de esos que te marcaron y que de vez en cuando volvés a leer, ¿cuál elegirías? Bueno, me resulta imposible responder con un solo poema porque leo poesía desde muy chica y me han marcado de manera tremenda poemas que por ahí hoy consideraría horrendos. Por ejemplo, no podría pensar mi recorrido en relación a la rítmica de las palabras sin contar que leí obsesivamente a Rubén Darío durante miles de años. Miguel Hernández, que ya mencioné, tiene un trabajo con la metáfora, con la oralidad, para mí, porque de hecho sus poemas fueron escritos para ser dichos, muchos de ellos, que no puedo dejar de mencionar. El otro, el mismo, el libro de Borges, también es un libro para releer permanentemente. Al mismo tiempo, no sé, Una galaxia llamada Ramón, de Mariano Blatt, es un poema para hacerse de memoria. Lamentablemente, como decía antes, las mujeres fueron llegando, no tarde, pero después, a mi lectura, y gracias a un esfuerzo consciente
y militante, porque la verdad que no fue lo que me fue dado. Hoy por hoy, las escritoras que estudio y que releo por ahí no están tan ligadas a la poesía, pero creo que tienen una gran poeticidad y tienen mucho para enseñar, sobre todo por lo que tiene que ver con el lugar de enunciación, desde donde se habla, que para mí es uno de los conceptos o de las nociones o de los misterios fundamentales de la literatura. Me refiero a, no sé, Gabriela Cabezón Cámara, a Margarita García Roballo, a, bueno, Clarice Lispector, que se relee y se relee, Lucía Berlín, por ejemplo, o ensayistas como Tamara Tenenbaum. O sea, esas son las escritoras que ahora estoy leyendo y estudiando para tratar de que se me contagie algo de lo que ellas saben hacer también. Ahora digan bien que les gusta ser palomas adentro de jaulas. Pizarnik en una entrevista responde que la poesía para ella no es una carrera, sino un destino. Para vos, ¿la poesía es una elección o un destino? Yo pienso que es una práctica. Si tengo que elegir entre esas dos opciones, elección o destino, siempre voy a preferir pensar que es una elección, decidir que es una elección. De hecho, creo que si la modernidad nos da alguna ventaja es precisamente poder escaparnos de la trampa del destino. No nos gusta. No nos gusta bajar la mirada cuando un hombre en la calle nos dice te rompo, te parto. No. No nos gusta ver siempre en las otras una contrincante, vaciar ceniceros, medirnos el vientre, no saber qué carajo queremos porque hay en lo íntimo roto de nuestro maldito latir tembloroso un corsé que nos nubla porque hay interpuesto entre yo y mi deseo siempre un alguien erecto apretándome por dentro la garganta. ¡No! Dame flores y bombones y decime que soy linda. Dame flores y bombones y decime, mi princesa, que si no desaparezco. Te prometo amarte siempre sin medida. Dame flores y bombones que sin vos, mi amor, mi rey, soy menos que nada. Felicítenme.